¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Debate Político, edición Pensiones. Hoy vamos a hablar de los pros y los contras del actual sistema de pensiones. Vamos a tener espacio también para conocer las primeras líneas de la reforma al sistema previsional que está trabajando el gobierno. En nuestra sección vía YouTube vamos a escuchar la opinión de algunos salvadoreños que nos han enviado sus comentarios. Esta noche nos acompañan María Elena Rivera, coordinadora del programa de los estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Y también nos acompaña el doctor Dada Iresi, economista y exdiputado. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bienvenidos a Debate Político, soy Sergio Méndez, les invito a entrar en interacción con nuestro programa Debate Político. Síguenos en Twitter como @debate33 y en Facebook usted nos encuentra como Debate Político 33. También envíenos sus comentarios vía YouTube. Iniciamos. Bueno, ¿qué tal, mi querido Sergio? Como todos los domingos, un placer estar con usted. Carlos, un gusto sin lugar a dudas y también darle la bienvenida al público salvadoreño que todos los domingos está muy pendiente precisamente de este programa de Canal 33, Debate Político Pensiones, Carlos. Así es. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a presentar primero a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Héctor Dada. ¿Cómo está, doctor? Un placer. Noches, Doctor Dada Iresi, buenas noches, Sergio. Buenas noches, María Elena. Y bueno, presentamos también a la dama de esta noche, María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Vamos a comenzar precisamente con María Elena. María Elena, el sistema previsional del país se privatizó en 1998 bajo el argumento de problemas de cobertura y una escasa cuota que recibían los beneficiados. 15 años han pasado y estos problemas continúan. ¿Contribuyó en alguna medida a resolver el problema la privatización del sistema? Bueno, los argumentos precisamente al momento de la privatización del sistema no eran tanto la baja cobertura, eran de los supuestos que se tenían que iba a aumentar la cobertura por una propiedad individual de las cuentas de ahorro de pensiones. Pero lo que más se argumentaba era la insostenibilidad del sistema de reparto anterior. Como ya se ha mencionado, el sistema de reparto operaba como un fondo común con una cotización del 3% para los que estaban afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y habían otros que estaban afiliados al Instituto de Pensiones de Empleados Públicos, el INPEP. Este sistema tenía una modalidad de prima escalonada. ¿Qué quería decir eso? Se fija una cotización del 3%, pero esta debía de haberse ido ajustando y creciendo durante el tiempo para asegurar la sostenibilidad del sistema, pero estos ajustes no se hicieron y lo que se pagaba en términos de cotización y lo que se daba como tasa de reemplazo era bastante desigual, porque como tasa de reemplazo se ofrecía cerca de un 70% del salario, sin embargo la cotización era muy baja, pero todos estos ajustes paramétricos no se hicieron y por lo tanto el sistema no garantizaba en ese momento la sostenibilidad que necesitaba, aunque para el momento demográfico, como había mayoría de población joven, era posible todavía sostener a esta minoría de personas adultas mayores que estaban jubiladas a través del sistema de pensiones. Sin embargo, debían de hacerse estas modificaciones para dar esta sostenibilidad al sistema y también para lo que usted mencionaba, para aumentar cobertura, ¿verdad? Pero el tema de la suficiencia de las pensiones no era tanto porque era de beneficio definido, es decir, tenía un beneficio del 70% aproximadamente
del promedio de salarios de los últimos años. Por lo tanto, ese tema no se discutía tanto porque ya se sabía cuánto le iban a dar, ¿verdad?, en el momento de su retiro por una pensión de vejez. Ok, doctor Héctor Dada-Iresi, el año de 1998 es el punto de referencia bisagra entre un sistema de reparto y uno de capitalización o de cuenta individual, como muchos le llaman. ¿Cree usted que el fideicomiso en el 2006 contribuyó a solventar el problema o empeoró el panorama que teníamos? Mire, primero yo quisiera referirme al Por favor. 98. Primero, la cotización, fíjese que la cotización del sector privado era 3%, más una cotización complementaria del Estado de 0,5%. Y la cotización del sector público era 9%. Eso muestra cómo el año 75, si mal no recuerdo, que se crea el INPEP y se le da seguro de pensión a los empleados públicos, ya habían registrado que el 3, que se vuelve 3,5% del año 65, 66, en que se creó el sistema de pensiones para el sector privado, era insuficiente. Y es insuficiente y a usted le basta hacer la cuenta. Si se paga 3%, 3,5% por año, en 30 años usted paga el 100% de un salario, ¿va? Anual. Desde ese año ya se habían dado cuenta que no iba a funcionar el sistema. Es que desde el principio se dieron cuenta. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente, como siempre en el país, las cosas se hacen para mientras y terminan siendo para siempre. Como decía José María Peralta Lagos, Tepe Mechín, ¿verdad? Y no digo la frase que él decía porque es un poco grosera. Entonces, sin embargo, hay que decir que las pensiones que pagaba el sector público son superiores a cualquier, en porcentaje del salario, a cualquier pensión que haya pagado el sector privado. O sea, si alguien dice que era porque las pensiones eran bajas, no es cierto. Exactamente el problema era la inversa, que se daban pensiones muy altas con contribuciones muy bajas. Sin embargo, tal como decía María Elena, el hecho que teníamos un bono demográfico muy grande hacía que en el momento de la privatización había como 340 millones de dólares de reservas técnicas que sirvieron para pagar pensiones más de 3 años. Se agotaron el año 2001. O sea que en el momento que se hace la privatización era sano financieramente el sector, coyunturalmente. O sea, en la proyección era inviable, pero en el momento había tiempo para hacer las reformas paramétricas y pensar en un tránsito más escalonado, como algunos técnicos internacionales propusieron, por cierto, trabajando para Fundaungo, ¿verdad? Una forma escalonada de pasar a un sistema privado. Eso no se hizo. La obsesión ideológica del momento llegó a cometer muchas irresponsabilidades. Esta solo es una serie de irresponsabilidades que cometieron los gobiernos de Arena con la economía nacional. Ok, antes de pasar a la pregunta, le reitero, usted estaba en la Asamblea Legislativa, ¿alguien osó articular algún tipo de reforma cuando se dieron cuenta que ese sistema empezaba a presentar fallas? Mire, yo no estaba en la Asamblea Legislativa cuando se creó el sistema. Yo era director de Flaxo. Fundaungo lo dijo y trajo a Carmelo Mesa Lagos, uno de los expertos mundiales en privatización de pensiones. Aquí dijeron que era enemigo de las privatizaciones y él vive de asesorar fondos de pensiones privadas. ¿Qué fue lo que él dijo exactamente? Que él no estaba en contra de una privatización del sistema, pero que tenía que hacerse que de manera no se escalonada. debía hacer bruscamente, exactamente, porque al cortar usted el flujo de las aportaciones de los jóvenes, que son las que le cortan al sistema, usted le crea una deuda al sistema que la asume el Estado. Entonces, responsabilidades que eran de instituciones autónomas
y donde no tenía nada que ver las finanzas públicas, salvo el 0,5% que le daba de subsidio a las pensiones privadas, que eso es lo más ridículo, no subsidiaba las estatales y subsidiaba las privadas, aunque en las estatales tenía que dar su contribución como patrono. En ese momento se crea una deuda y se vuelve una deuda pública, porque no solo el Estado se queda con los pensionados, el Estado se queda con los obligados, que se llaman, que eran los mayores de 50. Hay 5 años hombres y 50 mujeres, eran 108,000. Pero los obligados, que eran los jóvenes, que eran los que servían para generar esas reservas técnicas, que eran 1,085,000, Lo absorbió el nuevo se sistema. lo regala al sistema público, pero se hace cargo de trasladarle al sistema privado una estimación de las contribuciones, pero ya no al valor de 3%, ¿verdad? No. Sino al valor de 13%, como si en el periodo. Entonces es la privatización la que genera dos deudas: pagar a los pensionados y pagar los certificados de traspaso, que se llaman, además de después una serie de leyes que se van dando que complican más, y esto en parte lo he aprendido de los textos de Fundabungo, hay que decir, o sea que le he quitado la palabra a María Elena. Entonces, doctor, quiere decir que técnicamente lo aconsejable era, bueno, ustedes quieren pasar a un sistema privado, lo que tenemos que hacer es cambiar los parámetros, como por ejemplo lo que se contribuye, la edad de retiro de repente, y eso lo hacemos a lo largo de los años. Quiere decir que esto en la Asamblea fue una decisión política. La razón es por qué se hizo. Perdóname, es político porque está hablando de una cosa pública, pero no se hizo con responsabilidad política. Okay. Lamentablemente, como se suele usar la palabra política peyorativamente, cuando se dice político, una verdadera decisión política requiere fundamentos técnicos. Este fundamento fue una obsesión ideológica. Todo lo privado funciona mejor. Ok, yo me refería, doctor, cuando hablaba de que se había llegado a la Asamblea, era posteriormente en 1998, para corregir lo que muchos advertían ya como un verdadero problema más adelante, pero había articulado la pregunta, y es: en el 2006, ¿el fideicomiso contribuyó a solventar o empeoró el panorama? No, mire, el fideicomiso tiene muchos bemoles en cuentas legales, ¿verdad? Que no los quisiera tratar, ¿no? En este momento, no, porque es muy grave. Pero en una forma bien sintética, doctor, para que la gente pueda entender. Bueno, se genera deuda pública sin los 2/3 del Congreso. O sea, básicamente nos está diciendo. Además, que genera un fideicomiso inconstitucional. sin dinero, con derecho a endeudarse. Y usted es abogado, usted sabe que un fideicomiso es el que administra un fondo, que se le da a administración para cumplir una misión. Aquí no se le da un fondo, le dieron 20 millones para cumplir una función de 11,000 millones de dólares. Entonces usted me va a contar si eso es un fideicomiso. Pero el fideicomiso está. Pero además tiene la desventaja que le obliga a las AFP a comprarle los bonos. ¿Qué quiere decir? Que generan en cierta manera lo que algunos técnicos han llamado un sistema de reparto espurio. O sea, falso, ¿va? O incorrecto, no sé cómo se puede traducir la palabra espurio, pero usted entiende lo que quiere decir. Entonces, el fideicomiso es el responsable de una crisis. Por eso cuando se dice, es que el ministro está simplemente preocupado por la caja fiscal, es que si no resuelve el problema fiscal, no están garantizadas las pensiones. Es tan simple como eso. Y la gente lo sabe, pero como aquí, no solo los políticos, también esa mal llamada sociedad civil, en los debates dice cualquier tontería, con seguridad, con firmeza, con aplomo, y nadie cree que están diciendo tonterías, sino le contestan con otra tontería. Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa. Esto es Debate Político. Quédese con nosotros. Volvemos.
están bastante bajas. Se necesita un incremento porque toda la vida ahora está bien difícil. Que es un negocio de hacen los ricos a costilla de los más pobres. Aquí todos estamos mal. Gracias por continuar con Debate Político. Un saludo a quienes nos sintonizan desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33.tv en transmisión en vivo. Vamos a invitarlos también a que entren en contacto con nuestro programa. En Twitter nos encuentran como @debatepolítico33 y en Facebook como Debate Político. Continuamos. Bueno, sobre el tema, señores, de las pensiones que estamos desarrollando, han habido diferentes posiciones y encontradas. El ministro de Hacienda, el señor Carlos Cáceres, dio algunos adelantos de lo que será la propuesta del gobierno. Las reacciones, como lo decía, no se hicieron esperar, como nos explica nuestro compañero Armando Godoy en la siguiente nota. Veámosla. Una vez salió la propuesta del Ministerio de Hacienda, decidimos buscar a las AFPs para conocer su postura. Ellos se mostraron un poco cautelosos, pero sí explicaron algunos escenarios que podrían pasar si la reforma se aprueba tal y como fue planteada, es decir, un sistema mixto. Estaríamos a la espera de tener un poquito más de conocimiento. El presidente de Asafondos no termina de entender cuál será su página en la libreta de ahorros de los salvadoreños para tener una pensión digna a la hora de jubilarse. ¿Cómo se garantiza que se van a pagar mejores pensiones? ¿O la propuesta no va orientada a mejorar las pensiones? Si no es así, también hay que saberlo. Y le preocupa más la iniciativa del ministro de Hacienda, quien habla de un sistema mixto. Habría una porción de las cotizaciones que hoy por hoy realizan los trabajadores y empleadores que se destinarían al Estado. No sabemos bajo qué mecanismo o para qué fin. En pocas palabras, el gobierno planea fusionar el ITFA, INPEP e IS para crear una sola institución. También quiere una nueva forma de cotización para quienes ganan más de $484. Entenderíamos que estarían en función de pagar las obligaciones anteriores del IS y del INPEP. Y aquí surgen interrogantes de Asafondos en la línea tiempo de vida a AFPs. Por ejemplo, ¿cuánto dinero le entregarán al gobierno de los 8.500 millones de dólares ahorrados por lo más de 1.700.000 cotizantes? Además del porcentaje de ahorro en el sistema público, ¿y cómo se va a manejar este sistema mixto? Ese nuevo sistema o la parte pública de ese sistema mixto nacería desfinanciado sin reservas. René Novelino ha planteado varios escenarios. Primero, que el gobierno entregue de inmediato a los trabajadores sus pensiones apoyadas por las AFPs. Segundo, que no destine un fondo común. Y tercero, el peor. Pero pudiera ser utilizado para otras necesidades fiscales. No les sabría decir. O sea, cualquier necesidad fiscal. Asafondos espera que el gobierno discuta la propuesta para reformar la ley de pensiones antes de enviarla al Parlamento en aras de la transparencia. Si no lo hay, nos estaríamos privando como sociedad de un debate fundamental sobre un tema que es crucial para la vida de los salvadoreños. Asafondos espera que sea llamado por el Ejecutivo para una especie de diálogo y análisis en torno a la reforma al sistema de pensiones. Con este reporte regreso con ustedes. Buenas noches. Y a propósito de esta nota, María Elena, ¿qué le parece a usted la propuesta o postura de Asafondos? Las AFP ven con mucha cautela esta propuesta, hipotéticamente hablando, que no ha sido legalmente presentada, pero que ya se está manejando de alguna forma por parte de las autoridades. Sí. Bueno, yo considero que es la postura adecuada en este momento, la cautela, porque no se conoce un documento que especifique o detalle en realidad cómo se van a manejar muchos de los fondos o de las medidas que se han argumentado que se van a implementar. Por lo tanto, hasta no conocer en profundidad cómo está visualizando el gobierno este
esquema y esta reforma que está proponiendo, es muy difícil dar alguna opinión al respecto. Incluso no hay una unicidad también, ¿verdad?, en la posición. Por lo tanto, es bastante difícil hacer un comentario sobre algo que está tan poco definido. Ahora, yo sé que en algún momento puede estar como un poco difuso porque no hay una posición. Sin embargo, ya se manejan hoy por hoy algún tipo de conceptos. Uno de ellos es fusionar estas dos entidades de gobierno como un asocio público-privado. Solamente estoy parafraseando lo que se ha dicho para que ellos sean sostenibles. Y por otro lado, las AFP tienen mucha cautela porque no saben cómo van a administrar ellas precisamente esta nueva entidad. Con respecto a la unión del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del INPEP, y el Seguro Social, correcto. Bueno, de hecho era una de las recomendaciones que hace Fundaunco en el diagnóstico de pensiones que se hizo en el 2011, pero esto siempre para manejar a los pensionados del sistema público de pensiones y para disminuir costos de administración, hacer más eficiente la administración de este sistema público. Pero no es un asocio público-privado, exactamente. Son dos instituciones públicas, el IS y el INPEP. Sí, lo veían desde el punto de vista que la administración siempre iba a depender de las AFP, entonces lo veían como de esta naturaleza. Pero la administración del sistema público de pensiones y las pensiones que se están pagando a los pensionados de ese sistema es de carácter público y reside en estas dos instituciones que son públicas. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora también algunos datos que nos hemos preparado para preparar precisamente la siguiente pregunta. La recaudación de las cotizaciones previsionales en julio de 2015 alcanzó unos 54 millones de dólares en promedio en el año. También la recaudación ronda por los 56 millones. En total, desde el inicio del sistema de las AFP, se han recaudado más de 8.500 millones de dólares. Ahora vamos a irnos al siguiente gráfico. Según el Ministerio de Hacienda, el Estado va a manejar bajo este sistema el 70% de las cotizaciones y las AFP únicamente el 30%. Ahora, doctor, una de las principales críticas que, por ejemplo, le han hecho lo que usted llama la mal llamada sociedad civil y el Partido de Arena es que ellos tienen el temor de que al tener un sistema de ese tipo, ni los trabajadores van a tener una gran pensión, sino que simplemente va a servir como una especie de caja chica para el gobierno, no necesariamente para pagar las pensiones de los trabajadores. Bueno, perdón, Carlos, y lo hemos conversado, muchas veces hasta se habla de confiscación. Exactamente. Del Partido de Arena, claro. Mire, en primer lugar yo creo que sería un abuso comenzar a dar opiniones categóricas. Yo tengo la misma cautela que mostró María Elena, porque no conocemos la posición del gobierno, pero no la propuesta. O sea, sabemos la posición, quiero decir, las líneas generales en que va a estar diseñada la propuesta. Uno puede juzgar lo que le ha escuchado en los medios de comunicación al ministro Cáceres. Por ejemplo, la principal preocupación con las cotizaciones de $484 para abajo, que él dijo, es la responsabilidad del Estado de pagar la pensión mínima, porque resulta que los que tienen menos de $484 de ingreso, que cotizan en el sistema de ahorro privado, no alcanzan a la pensión mínima cuando llegan al momento de pensionarse. Y eso por ley el Estado lo complementa. La pensión mínima es $207 y en algunos casos las pensiones salen de menos de $100. Entonces, lo que dijo el ministro Cáceres, y reitero, lo que uno pudo es que con esas cotizaciones se va a responder por esa responsabilidad. Además, los certificados de traspaso. Es que el principal problema del Estado no son tanto nosotros los jubilados, ya del sistema público. La carga fundamental es de los certificados de traspaso a los que se quedaron en el sector privado, más la pensión mínima. Ahora, lo que le escuché al ministro Cáceres, y reitero eso porque es casi un abuso estar diciendo las cosas de lo que uno escuchó en una conferencia de prensa que dio él, ¿verdad? Es que los fondos van a pasar al fideicomiso y el fideicomiso le va a entregar esos fondos para inversión, no sé cómo, porque eso no lo explicó, a las AFP.
O sea que va a contratar a las AFP, para que administren, ¿no? es más, dijo, y les vamos a pagar la misma comisión. Entonces las AFP van a perder la cotización, pero les va a regresar la cotización. No sé cómo va a funcionar eso. Ahora, no va a ser el único sistema mixto del mundo, ¿verdad? Como alguno de los comentaristas, eso a lo que me refería antes, dijo, ¿cómo se va a volver a esas cosas que ya desaparecieron en todo el mundo? No, Uruguay tiene un sistema que funciona muy bien, que es mixto. Ahora, como no conocemos los detalles, ¿qué le puedo decir? Yo sí creo que los señores diputados tienen que tener mucho cuidado para que en la ley que hay que dar para reformar esto quede garantizado que esos fondos no pasan al erario público, sino que son entregados, por ejemplo, al actual fideicomiso de pensiones, que hay que arreglarlo jurídicamente, o que van a ser entregados a un ente autónomo que los va a administrar con supervisión, claridad y transparencia. Ese sí es un requisito esencial. Perfecto. Carlos. Bueno, con ese nos vamos a la pausa, entonces ya regresamos en minutos. Volvemos. Y bueno, señores, estamos de regreso. Mil gracias por continuar en sintonía de Debate Político. María Elena, ¿qué aspectos debe de considerar el gobierno en estas reformas? ¿Qué temas significativos se deben de valorar? Definitivamente la cobertura, que es la que identificamos desde Fundaungo como el mayor reto que tiene el sistema de pensiones. Solo un 23.7% de la población económicamente activa está cubierto actualmente por el sistema de pensiones. Además, el sistema de pensiones, por sus parámetros, reproduce muchas inequidades que se dan en el mercado laboral, que si bien no tiene que resolver todo lo del mercado laboral del sistema de pensiones, pero tiene que contribuir a disminuir estas inequidades que se presentan. También es necesario eficientar y mejorar la administración, introducir competencia en la administración de los fondos de pensiones. Sabemos que están en manos de las administradoras de fondos de pensiones, únicamente son dos. Cobran la comisión más alta posible, pero también no hay incentivos. Pueden introducirse algunas medidas, como por ejemplo la licitación que se da en Chile, en la que los nuevos afiliados se asignan a la AFP, que cobra una menor comisión, esto para incentivar que las AFP ofrezcan mejores condiciones a los nuevos cotizantes, cosa que en este mercado no se hace porque, aparte es un mercado pequeño, solo son dos administradoras de fondos de pensiones, por lo tanto no tienen incentivos para ofrecer ya sea mejor rentabilidad, aunque lo de la rentabilidad también está limitado, tanto por la ley como por tamaño de mercado de valores, pero también el cobro de una menor comisión, y definitivamente debe de considerarse la parte de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad financiera actuarial. La sostenibilidad fiscal incluso limita para introducir algunas otras medidas que permitirían ampliar la cobertura a grupos vulnerables que necesitarían muy probablemente algún subsidio por parte del Estado para poder optar a un esquema de protección social o seguridad social, pero por los limitados fondos también del gobierno y la acción del gobierno en la parte fiscal, está limitado para implementar ese tipo de medidas. Bueno, ahora, María Elena, vos, tú comentabas acerca del hecho de que solamente un 25% tenemos de cobertura. Son 2.300.000 salvadoreños los que supuestamente están afiliados, ¿verdad? Y tenemos 2.400.000, si mal no recuerdo, de población económicamente activa, pero solo hay 700 y pico de mil más o menos que están en el sistema. La pregunta es, ¿y cómo logramos que todos los demás pasen al sistema? Porque eso implicaría que deberían estar de repente trabajando en empresas formales. Bueno, afiliados, como ya mencionó, la afiliación no garantiza la cobertura, debe de cotizar activamente, pero de esos afiliados aproximadamente el 45% son independientes. Y de esos independientes o autoempleados solo cotiza el 0.3%, es decir,
gran parte de la explicación puede estar en el alto porcentaje de informalidad en el mercado laboral, y si bien para algunos profesionales es posible dar la aportación y la cotización al sistema de pensiones de forma independiente, pero para la gran mayoría que está en el sector informal sabemos que esto no es posible, resulta muy alto, tienen trayectorias laborales inestables, ingresos inestables, entonces no es la obligatoriedad de la cotización, probablemente no sea una medida que pueda aplicarse a todos los que forman parte de la población económicamente activa. Por lo tanto, deben de buscarse otros esquemas u otros pilares, como se le ha llamado últimamente, ¿verdad? Otros esquemas que puedan dar esta protección y esta seguridad social en cuanto al sistema de pensiones para esta población que sus ingresos y su tipo de trabajo no les permite accesar a este sistema. Perfecto. Doctor Daddy Grecia, a usted le tocó el turno de la pregunta más fácil esta noche. Y es que recuerdo cuando conversamos con César Villalona, él decía, mire, usted lo abordaba sobre los aspectos que hay que valorar. Las AFP ganan demasiado en este país, han ganado 200 millones de dólares. Esos 200 millones o parte de esto es de lo que tendría el sistema público. Él en algún momento se desbocaba en decir, ¿por qué no regresamos al sistema anterior? Pese a todos los actos de corrupción que en el pasado se pudieron mencionar. Número uno. Y número dos, ¿qué tan convencido está usted que las dos aseguradoras en este país que tienen un porcentaje de ganancia han recibido una multa de la superdecompetencia por haberse puesto de acuerdo las dos en este país? Por favor. Mire, yo no sé, nunca he visto realmente detallados cuáles fueron los actos de corrupción que se cometieron en el sistema de pensiones antes de privatizarse. Yo lo que suelo decir es que la corrupción no solo existe en el sector público, ¿verdad? Y usted lo acaba de decir. La colusión empresarial es una corrupción, ¿verdad? Entonces, como siempre, el funcionario público por definición es honesto y el empresario privado por definición es correcto. Y si queremos un ejemplo, ahí tenemos la Volkswagen ahorita, ¿verdad?, que ha hecho un fraude escandaloso, ¿verdad? Esa corrupción, cuando los privados hacen corrupción, parecen ser más eficientes en la corrupción que los del sector público, y firma alemana, sí, para colmo, ¿verdad? Y hoy se supone que también la BMW hizo lo mismo. Comienzo por eso porque, como siempre, tirar piedras al sector público es un deporte. Tienden a generalizar, ¿no? Y no solo generalizar, sino suponer que el otro lado es honesto. Lo que usted me preguntaba, mire, ya se hizo un esfuerzo durante el gobierno del presidente Funes para bajar la tasa y se bajó un poquito. No me acuerdo las cifras, María Elena quizás se las sabe. Pero se bajó, no me acuerdo si medio punto. Medio punto. Sí. Medio punto. Porque ya veíamos que las ganancias eran verdaderamente por encima de la ganancia que cualquier inversión pueda tener en el mercado. Creo que en algunos años ha llegado a ser 47, 48% la ganancia de las AFP sobre su inversión. No digo sobre las cotizaciones, que alguna gente compara la ganancia con la cotización y eso no es cierto. Pero hay que darse cuenta que la cotización es 13%, ¿verdad? Sí. Y la AFP recibe 2,75. No, 10.8 se va a la cuenta individual de ahorro para pensiones, 13 menos 10.8, 2.2. Sí, 2.2, perdón. Ajá. Yo como no estoy en el tema, mi memoria me falla. 2.2 significa que las AFP se quedan con el 20% de lo que le queda al trabajador, ¿verdad? O sea, hay que decir que esa cotización de 13%, con respecto al 13% es menos del 20%, ¿verdad? La estaba comparando con lo que le queda al trabajador. Es exactamente el 20% lo que le queda a la AFP. A mí me parece demasiado alto. Aquí un sistema de licitación como en Chile
que en Chile ya están teniendo problemas porque creo que han llegado a tener solo 6. 6 AFPs. Después tenían 17, si mal no recuerdo. Han llegado a tener como solo 6 y ya consideran que ya no hay competencia. Con 2, los economistas decimos que ese es un duopolio, ¿verdad? O sea que es un mercado absolutamente imperfecto. Entonces es muy difícil generar esa competencia. Pero también hay que decir en beneficio de las AFP que no toda la baja rentabilidad es culpa de mal manejo de ellos. Hay que decir que en Chile, cuando se pasó a la licitación de la tasa, hubo un diputado demócrata cristiano chileno, que no me acuerdo su nombre, se me ha ido el nombre, que es un excelente economista, un senador, que propuso que a las AFP se le pagara un porcentaje de las ganancias que obtenían. Pero ya hablamos de un mercado de valores muy desarrollado, porque también usted tiene que ponerle restricciones para que no se metan al mercado altamente especulativo, ¿verdad? Que como la bolsa de valores, por ejemplo. No, la bolsa de valores es especulativo, pero no altamente. Pero demasiado riesgo, especulación. Pero depende de dónde se invierta. Depende en qué se invierte. Depende, hay cotización, ¿cómo se llama? Inversión. Hay inversiones. Calificación de riesgo de las acciones que usted pueda comprar. Ahora, aquí que tenemos nuestra bolsa de valores, un porcentaje altísimo son reportos o venta de bonos que sacan las empresas, pero aquí no hay compra de acciones, porque casi ninguna empresa cotiza en bolsa, y así algunas cotizan en bolsa, cotizan en Nueva York, no aquí, ¿va? Venden bonos del gobierno norteamericano, bonos del Estado salvadoreño, letes. Entonces es un mercado muy limitado que no permite, o sea que también la cobertura, ahí hay que solucionar un problema de mercado de trabajo enorme y que tiene que ver también con el fisco, ¿verdad? Es un problema muy complicado y que es histórico. Este país nunca ha tenido más del 30% de su PEA en el sector. Si le voy entendiendo bien, quiere decir que, es decir, bueno, ya sabemos que tenemos una tasa de retorno de inversión con lo que le prestamos al gobierno básicamente a través del fideicomiso con la tasa LIBOR, pero el resto de inversiones también son de bajo rendimiento. ¿Tendríamos entonces que invertir hacia afuera o invertir en El Salvador de repente en empresas que son más rentables o que estas sean autónomas como el aeropuerto? Mire, sí, ¿cómo se llama ese sistema de crédito con flujo garantizado que se está haciendo en el aeropuerto? Se me dio el nombre. La titularización. La titularización, perdón. Un nombre tan sencillo, se me había ido, María Elena. Gracias. Las titularizaciones pueden ser, porque ese es un crédito absolutamente garantizado. Pero se comprometen flujos a futuro garantizados para el pago. Los flujos de los impuestos aeroportuarios, de las tasas, para decirlo más. Sí, pero quizás la pregunta de Carlos iba más dirigida en el sentido, por ejemplo, una ampliación del aeropuerto y poder invertir como ya lo hicieron. Por eso, en la titularización, es que tiene que invertir en la titularización. O sea, las AFP no deben invertir directamente en una actividad rentable. Pueden comprar acciones, pueden comprar bonos. Correcto. O títulos. La titularización es eso, con flujo garantizado. O sea, los títulos que van a emitir para el aeropuerto, le garantizo que van a tener clasificación AA. Porque el flujo es absolutamente garantizado. Ok. Con ese nos quedamos, doctor. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso, esto es Debate Político. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, escuchemos algunas inquietudes que nos han enviado nuestros amigos televidentes. Adelante. Nadie quiere pasar 35 años
laborando, llegando a 60 años de edad para poder aplicar a un sistema de pensión. Definitivamente ya eso no es atractivo para las nuevas generaciones. Siento que es injusto que se trabaje tanto para no ver reflejado lo que uno cotizó durante tanto tiempo. Bueno, María Elena, de repente merecen respuesta a los comentarios de nuestros televidentes. Sí. Bueno, considerando lo que planteaban, trabajar 35 años, bueno, no son 35 años de cotización los que se requieren, sino que son 25 años de cotización continua o discontinua. Sin embargo, estos 25 años suelen ser muy restrictivos para el mercado laboral que tenemos. Sabemos que de acuerdo a datos administrativos y también proyecciones que hemos realizado, solo un 40% de los cotizantes alcanzan estos 25 años de cotización. Por lo tanto, el 60% no alcanza estos 25 años y eso le pierde el derecho a una pensión y solo tiene derecho a devolución de saldo. Y eso tiene otras implicaciones, porque no solo le devuelven el saldo y queda a discreción de sus capacidades de administración que le garantizan que va a tener ingreso durante toda su jubilación, sino que también pierde el derecho de acceso al régimen de salud o al de seguro social. Y sabemos que las personas en las edades adultas mayores tienen mucha más necesidad de acceso a servicios médicos y en este caso lo estarían perdiendo porque esto se descuenta de su pensión. Eso con respecto Vamos con la reacción del doctor Dadairesi, por favor. Mire, el último amigo que habló decía que, o el primero ya no sé, que cotizar 30 años y no recibir lo que uno ha ahorrado. Lo que se ha ahorrado sí se va a recibir. Lo que pasa es que la gente debe darse cuenta de lo que significa. Si 10% es la cotización que va a su cuenta de ahorro, lo que ha ahorrado después de 30 años de cotización, supongamos que cotiza el máximo, son 3 años de trabajo. O sea, la gente quisiera seguir teniendo el mismo salario como pensión, la pudiera tener 3 años más, un poquito más que le den los intereses que puede haber ganado el dinero, quizá un par de años más si le ha ido muy bien, ¿verdad? Entonces, no es que va a recibir el mismo salario, pero sus ahorros sí se lo van a dar a lo largo de una cadena y después, cuando se le acaben, la pensión mínima, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que el Estado garantiza. $207. O sea que el Estado, pero el Estado se hace cargo de algo para lo que no se ha cotizado, ¿verdad? Bueno, cobra relevancia entonces definitivamente que tiene que haber una alta tasa de retorno para esas inversiones cuando se inviertan, porque si solo vas a tener 30 años y vas a tener 3 salarios, básicamente, dijo doctor. 3 años de salario. 3 años de salario. Se ahorra 3 años de salario. Eso no es nada. Ahora, quizás dándole seguimiento a la pregunta que Carlos hacía, porque me parece que es muy importante. En alguna medida, Marilena, doctor Dadairesi, muchos se tiran, los políticos se tiran la piedra y esconden la mano. Uno dice, mire, fue culpa de Arena, porque el IPEP no había quebrado. Otro dice, mire, ya había quebrado. Lo interesante del asunto es que se pudo haber invertido en otro tipo de obras, no solamente en la que Carlos mencionaba, para tener rentabilidad. Y una de las preguntas es, ¿y por qué no permitieron que invirtieran en el Citrans? ¿Por qué no permitieron de pronto que compraran todas las acciones de la CLNL? ¿Por qué no permitieron que en su momento invirtieran en el aeropuerto? Parte de las preguntas, pero también tenemos, aguántenme un ratito porque tenemos preguntas de los amigos televidentes. Carlos, Ani Romero, muchísimas gracias por su participación. ¿Sabía usted incluso que cuando se anulan los contratos con las AFP, estas pagan al Seguro Social con rentabilidad? Claudia Molina nos dice, yo quiero construir mi propia pensión sabiendo cuánto ahorro, no en un fondo común. Pinky, muchísimas gracias. Está muy confusa la información, lo único que entiendo es que el gobierno sigue usando el dinero de nuestras pensiones. Bueno, muchísimas más participación, pero por efectos de tiempo, doctor, fue con usted. No, mire, yo creo que hemos aclarado bastante este tipo de cosas. No es cierto, ojalá
Eso depende de la ley, ¿verdad? Que el gobierno no va a poder utilizar el dinero. Ahora, a la gente lo que le interesa es su pensión al final. Puede saber lo que tiene ahorrado, pero cuando llegue el momento de jubilarse, lo que le va a interesar es cuánto le van a pagar. ¿Y quién se lo va a pagar? ¿Y quién se lo va a pagar, ¿verdad? Entonces, en este momento hay que reformar el sistema de pensiones, porque si no, no va a haber pago de pensiones. Es tan simple como eso. La crisis en que nos metió, esa brusquedad con la que se pasó al sistema de ahorro privado, nos ha metido en una crisis que al final pueden estar en duda las pensiones. Si no hay una reforma racional del sistema de pensiones, esto va a tronar, ¿verdad? Entonces hay que darse cuenta que hay que pagar las consecuencias de lo que se hizo en el pasado. Okay. María Elena, tienes la última palabra. Sí. Bueno, también coincido en la necesidad de una reforma integral que tome en cuenta ciertamente la sostenibilidad financiera y fiscal del sistema de pensiones, pero también deben de abordarse los parámetros que establece el sistema de pensiones, considerando que todavía estamos en una etapa de bono demográfico, de mayoría de población en edades potencialmente activas. Por lo tanto, es el momento de aprovechar que todas estas personas que están trabajando puedan acumular las cotizaciones o sus derechos necesarios para tener una pensión que le garantice prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, y que ésta sea también producto de un diálogo social donde participen todos los actores involucrados, pero con mucho soporte y debate técnico del tema, que no sea solo un debate que vaya del Ejecutivo al Legislativo. Yo considero que toda la sociedad debe de participar en este tema tan importante. Perfecto. Sobre todos los trabajadores. Exactamente. Ok. Este no es punto final, punto y seguido. Vamos a seguir el próximo domingo. No nos resta más que agradecerle, María Elena, un placer que nos haya acompañado. Muchas Doctor gracias. Recordado, también lo mismo. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, me sacaron el tiempo. Bueno, el doctor va corriendo porque tiene un compromiso. Muchísimas gracias, doctor. Voy a hacer una exposición a las 7. Un placer, perfecto. Hasta luego, doctor. También usted. La invitación para que nos acompañe el próximo domingo.